Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Médico Paciente. Saludamos a toda la audiencia de Betel Televisión y bueno, hoy es nuestro primer programa y para el día de hoy queremos hacer una cordial invitación a todo aquel que está a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación también, pues comparta esta transmisión y también este programa que sabemos será de mucha bendición. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y para eso tenemos panelistas especialistas que van a hablar de un tema que el día de hoy yo sé está dando mucho que hablar. Por ejemplo, ¿sabía usted que en el último semestre, los últimos 6 meses de este año 2022, han aumentado exponencialmente el número de casos de infecciones respiratorias agudas y que esto ha conllevado, por tanto, el aumento en cuanto a la demanda de atención médica, especialmente en la población pediátrica? ¿Sabía usted que tal vez, si bien es cierto, ha aumentado este tipo de infecciones respiratorias, pero también hay otros agentes causales de este tipo de infecciones y que también causan gran mortalidad en la población infantil o pediátrica? Quédese con nosotros en este programa y bueno, vamos ahora a presentar a los panelistas, a los invitados, médicos especialistas. Con ustedes yo quiero presentar primeramente al doctor Luis Alberto Leiva. Buenas tardes, doctor Charles. Un gusto de aceptar vuestra invitación para compartir este panel sobre enfermedades respiratorias en pediatría. Agradecido por sus palabras y a la espera de entablar la polémica sobre ello. Muchas gracias, doctor Luis Alberto, por su presencia. El doctor tiene 40 años de experiencia como médico, además 34 años como pediatra. Él es jefe médico del Centro Oncológico Piazza. Bienvenido, doctor. Pero también tenemos la presencia del doctor Josué Mario Jiménez Vargas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Estoy muy contento de poder estar en su programa Médico Paciente y bueno, esperamos poder compartir algo de lo que sabemos respecto a nuestra área de pediatría. Bienvenido, doctor. Él es médico pediatra. También actualmente está trabajando en el Hospital Guillermo Almenara de Salud, además también en la Clínica AUNA y también en la Clínica Besalio. Doctor, bienvenido. Bueno, doctores, ahí actualmente sabemos que el tema estacional está causando el aumento de casos de infecciones respiratorias agudas. Estamos, no sé si decir, ya dentro de la 4ª ola, ¿verdad?, de cuadros de coronavirus. Y yo creo que todos nuestros televidentes y también la audiencia a través de las redes se está preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Verdaderamente el problema es el COVID, son las infecciones respiratorias. Doctor Luis Alberto, ¿qué comentario nos podría hacer al respecto? Si bien es cierto que estamos ante las implicancias que esta pandemia ha dejado y todavía sigue presente, es usual que en esta época del año tengamos un alto índice de problemas respiratorios en la infancia. Sobre todo este año que el frío está mucho más fuerte que otras veces y ello ha originado que la demanda pediátrica en los niños, sobre todo menores de 5 años, sea alta en nuestros centros asistenciales. Es por ello que la mayor prevalencia de enfermedades que actualmente se están viendo en las emergencias pediátricas sean las de tipo respiratorio. No dejemos de lado el COVID, es cierto, pero en pediatría no se manifiesta tanto respiratoriamente como en el adulto. Es por ello que nuestras infectaciones respiratorias son de amplia gama de varios factores que están conduciendo a la presencia y al resurgimiento y alta incidencia de la misma. Yo creo que el doctor Josué también tiene la misma impresión. Así es, doctor. Yo trabajo en la emergencia del Hospital Almenara y efectivamente estos últimos meses hemos visto más casos de niños que vienen incluso por otros síntomas que no son respiratorios, pero terminan teniendo un test positivo a COVID. Entonces sí estamos ya en un aumento de casos considerable. Claro. Doctor Josué, por favor, a toda la audiencia,
aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, por favor, díganos cuál es el concepto, la definición de una infección respiratoria, ya que tal vez es importante para que ellos también puedan entrar en este contexto del cual vamos a desarrollar este programa. Así es, doctor. Una infección respiratoria es todo síntoma que involucra desde la nariz hasta nuestros pulmones. Empezando por lo más sencillo, que es el moco, ¿no? Nosotros lo conocemos como rinorrea, el moco de colores, el que ustedes pueden más o menos sospechar, ¿no? Es color verde, puede ser quizá alguna bacteria y no siempre es así. Y otros síntomas, por ejemplo, la tos, ¿no? Dolor de garganta o incluso ya un problema de fiebre asociado a dificultad respiratoria que podría hablar ya de un problema a nivel del pulmón. Entonces, todo tipo de esos síntomas que se presentan a raíz de que todo el tracto respiratorio está pues alterado es una infección respiratoria, ¿no? Así es. Doctor Leiva, hay infecciones respiratorias altas y bajas. ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es la que mayormente, digamos, se presenta en la clínica, en la experiencia que tiene todos estos años en pediatría? Generalmente las infecciones de vías respiratorias altas son las más frecuentes. Las más complejas son las de vías respiratorias bajas, llamemos neumonía, que es lo que más agudo es. Pero un alto porcentaje de los pacientes que vienen y acuden a nuestras emergencias son por infecciones respiratorias altas. Acordémonos de hace unos años atrás, cuando vino el H1N1, y nadie tenía un concepto claro sobre ello. Así es. Alertó demasiado a la población y todos los padres iban con sus hijos porque tenían un pequeño proceso catarral y se acercaban a la emergencia. Igual sucede ahora. Hay que tener cuidado y diferenciarlo. Es un proceso banal, llamemos resfriado común, lo podemos tratar en casa. Cuando se aunan procesos de dificultad respiratoria, que es lo que debemos tener en cuenta, es cuando debemos estar ya en emergencia o ser visto por un facultativo especializado. Es la recomendación más simple que podemos dar, porque a veces nos llenan la emergencia procesos banales y distraen de tener la atención a los grandes procesos que a veces esperan su turno y dan 10, 15, 20, 30 minutos y no podemos atenderlos porque hay un alto volumen de personas. Así es. Doctor Leiva y doctor Jiménez, yo creo que podemos entonces en este programa coincidir en el sentido de que muchas veces el problema de la información en cuanto a este tipo de problemas o enfermedades, esa falta de información es lo que ocasiona muchas veces la saturación de las áreas críticas, especialmente el área de emergencia, doctor. Y como usted dice, yo recuerdo mucho cuando estaba trabajando, laborando también en la red Sabogal, recuerdo cuando llegó los casos de H1N1 y pues a todo cuadro febril saturaban la emergencia, ¿verdad? Y bueno, llegamos entonces a entender, y eso quiero que también usted lo entienda, por eso es este espacio, este programa, para que usted pueda pues saber de que ocurren estos cuadros y la mayoría, doctor, ¿cuál es la etiología? Porque hay varias etiologías, varias causas de infecciones respiratorias. ¿Cuáles son los agentes o los patógenos más comunes? Así es. En menores de 5 años tenemos una mayor cantidad de casos de origen viral. Y estos, como hemos visto en el COVID, que es lo que más ya tal vez por los medios de información conocemos, no hay un tratamiento como tal para ese germen, ¿no? Y pues el mismo cuerpo con el reposo, ¿no? Pues con la hidratación mejora. Así como eso, pues la diferencia de los otros virus, pues también tienen ese mismo curso, se autolimitan solos, ¿no? Está allí el rinovirus que causa el resfrío común, ¿no? Están también otros virus, por ejemplo el sincitial respiratorio, que causa problemas hasta incluso un poco serios en menores de 2 años, ¿no? Como la bronquiolitis, que también está dentro de una infección respiratoria. Y hay otro grupo de gérmenes, ¿no? Como son las bacterias, que estas sí ameritan el uso de antibióticos, porque son para atacar a estos patógenos, ¿no? A las bacterias. Pero no siempre pues es necesario esto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Es necesario ir a la urgencia cuando pues veamos algún signo de alarma. Así es. ¿Y por qué motivo
bueno, tal vez usted dirá, bueno, doctor, ¿y en qué me ayuda a saber cuál es la causa, cuál es la razón o el patógeno? Escuchar de virus, de bacterias. Bueno, porque una de las cosas muy comunes que ocurre en la práctica médica, yo estoy seguro, doctor Luis Alberto, es la automedicación. Y al desconocer que muchos de los cuadros son virales, pues se automedican especialmente con antibióticos. ¿Cuál es el manejo que se da para estos cuadros, especialmente que sabemos que son virales? ¿Y cuál es la diferencia con esos cuadros o infecciones bacterianas, doctor? Porque hay una forma diferente de tratar uno y otro cuadro. Evidentemente, sí. Damos a los problemas virales un tratamiento sintomático, es decir, si están cursando con fiebre, pues damos antálgicos y antipiréticos para la fiebre. Si están cursando con rinorrea, como dijo el doctor, el moquito que sale por la nariz. Así es. Que es el causante muchas veces de una tos seca en la mañana y en la noche en los lactantes o en los niños. Lo tratamos con antihistamínicos. Ambos son sintomáticos. Muy poco damos jarabes para la tos, como mucha gente piensa que debemos usarlos. Usamos más que nada una buena hidratación. El agua es milagrosa, el agua ayuda mucho a un pequeño. Dándole la cantidad suficiente de agua es lo adecuado para poder tratarlo. En estos problemas virales, el manejo, como bien lo decimos, es sintomático. Sintomático. Cuando el problema sospechamos, ya el especialista sospecha que es un problema bacteriano. Por ejemplo, al examinarlo vemos una faringe congestiva con pústulas o con secreción, pues ya estamos pensando que hay un germen bacteriano ahí que amerita, por el tiempo y la evolución del cuadro, amerita un antibiótico específico. Ahí es recién cuando lo usamos. No es bueno ir a la farmacia porque se está excediendo el uso de ir a la farmacia, y el dependiente de farmacia es eso, un dependiente que igual puede venderte un chocolate como te puede vender un jarabe. Entonces es importante que acudamos al especialista y no vayamos al farmacéutico o a la farmacia a pedir apoyo. La diferencia es simple, el especialista lo puede diferenciar muy rápidamente y dar el tratamiento indicado. Generalmente esperamos entre 2 a 3 días para evaluar si el caso amerita o no un tratamiento mayor. Los síntomas de alarma para pasar a un cuadro más serio son la dificultad respiratoria, lo que llamamos los famosos tirajes, cuando se hunden las costillas o se hunde acá el peto external. Es muy interesante poder evaluar ello y poder acudir a la emergencia con prontitud. Pero los otros cuadros, sí, es necesario manejarlos en casa. Sintomáticos, como usted dice, Son sintomáticos. ¿verdad? Por ejemplo, un caso muy frecuente y preocupante para las madres primerizas es cuando el recién nacido, se congestiona nasalmente. Así es. Y la mejor fórmula que tiene su leche, la leche materna, un par de gotas en cada fosa nasal, lo descongestiona muy bien. Si no tiene la oportunidad de darle la leche en ese momento, pues gotas de agüita con sal. Es lo más sencillo y saludable para el lactante en este caso. Dice el doctor, claro, en los primeros años de vida la respiración principalmente es bucal, no tienen una respiración nasal los bebés, y es muy común. Tengo 4 hijos y soy experto en ello, ¿verdad? Que en la noche no pueden dormir porque tienen una respiración bucal y la obstrucción nasal es un problema. Bueno, entonces podemos decir, doctores, de que la causa más común y lo que sabemos también por la práctica clínica, de que la causa más común es la causa viral. Y eso implica, por tanto, que el manejo, el diagnóstico, el manejo va a tener pues una postura conforme también a la etiología, que es viral, con sintomáticos. Pero hay una cosa, doctor Josué, tal vez en la práctica usted que trabaja también en el área de emergencia, ¿cuáles son las consecuencias de poder no tratar adecuadamente los cuadros respiratorios? Porque ya ha hablado el doctor Luis Alberto, se adelantó un poquito, y él habló de los signos de alarma. Hay signos de alarma, doctor, y bueno, hay cuadros, claro que sí, que nosotros, bueno, llegan, no puede dormir porque pues, está obstruida la nariz, tiene fiebre, pero hay otros cuadros que realmente sí ameritan el manejo en emergencia.
Entonces, háblenos, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar adecuadamente las infecciones respiratorias y cuáles son los signos de alarma? Claro que sí. Esto es muy importante saberlo porque va a hacer que tomemos una decisión correcta. ¿Cuándo llevarlo? Si tu niño tiene una fiebre que se prolonga más de 3 o 4 días, sí o sí tienes que visitar una urgencia. No esperes más, porque podría complicarse. Si tu niño tiene una dificultad para respirar, que incluso le cuesta hablar, y respira de una forma con mucha dificultad, que tú pues ya obviamente te vas a alarmar, tendrías que llevarlo, no creo que esperes mucho tiempo. Y hoy en día estamos viendo que en menos tiempo están complicándose los niños. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis, pero lo cierto es que hay que tener claro los signos de alarma. Fiebre más de 4 días, dificultad para respirar, en los lactantes dificultad para lactar, o que estén llorando, incluso que estén en los brazos de los padres, que normalmente siempre se calman y siguen llorando, está muy irritable. La irritabilidad también es un signo de alarma. Así es. Entonces, estas tres enfoques, pues tenemos que tenerlos claros. Fiebre, dificultad para respirar, irritabilidad. Y obviamente va a ser muy notorio que el niño está mal si ni siquiera te responde cuando lo estimulas, ¿no? Despierta. Obviamente eso ya creo que todos podríamos llevarlo a cualquier emergencia, ¿no? Así es, doctor. ¿Cuántos casos diariamente, digamos, se están presentando? ¿Cómo está la frecuencia, la prevalencia de cuadros de COVID en niños actualmente en las emergencias o en los establecimientos de salud, especialmente tal vez en el establecimiento donde usted trabaja? Sí, doctor. Último mes hemos tenido que abrir los ambientes que en enero del presente año estaban con pacientes, porque bueno, después bajaron. Aproximadamente se hospitalizan entre 3 a 5, hemos tenido hasta 6 pacientes por día, ¿no? Y bueno, como en Almenara es cabecera de la red de salud para todo Lima Este, entonces nos derivan pacientes con COVID. ¿Y qué porcentaje son aquellos pacientes pediátricos o niños que vienen con cuadros graves o complicados? ¿Y cuáles son las condiciones? Porque también hay condiciones, ¿verdad?, que en algún momento predisponen que ellos hagan un cuadro complicado. De momento, no hemos tenido tantos casos graves como en la tercera ola, pero lo que los complica son sus factores de riesgo que tienen, por ejemplo, enfermedades que ya hacen que sean más vulnerables, ¿no? Son niños con parálisis cerebral infantil, otros niños con algún problema de fondo, problemas médicos crónicos, ¿no? Que pues hace de que su evolución no sea como la que uno espera, que se autolimite, como en un niño sano que crece y gana peso y talla, como la mayoría de los niños. Así que no tener tanta alarma por ese lado. Si su niño es sano, probablemente todo vaya a ir bien. Doctor Luis Alberto, hay condiciones como, por ejemplo, lo que hemos visto bastante por el tema de la pandemia, la obesidad, la diabetes, por ejemplo, juvenil, cuadros, como decía el doctor, malformaciones genéticas, etcétera, que condicionan. Digamos, ¿qué consejo y recomendación podría darle a ese padre, esa madre que está en este momento tal vez viendo este programa y que tal vez tiene el temor de que su hijo haga un cuadro de COVID severo? En realidad, como bien lo ha explicado el doctor Josué, generalmente si el niño está bien nutrido, bien atendido, tiene sus vacunas completas, se desarrolla normalmente, pues muy pocas probabilidades de que se complique con cualquier sea el cuadro. Ahora, los niños con comorbilidades, como bien lo explicó, una parálisis cerebral, generalmente esos no llegan con cuadros de obstrucción bronquial o neumonías a repetición. Si le aunamos un problema mayor que es el COVID, pues es muy probable que termine en una emergencia y hospitalizado. Claro que sí. Entonces, y otros casos, como bien lo he dicho, que es diabetes juvenil o diabetes infantil, he visto muy pocos casos que se hayan complicado con esta variante, con cualquiera de las variantes que han estado prevalentes en nuestro medio. He visto más problemas vasculares en los niños. Congénitas cardiovasculares. Cardiovasculares.
o si no ha habido problemas con dermatitis, ¿no? Vasculitis en este caso, que han sido la forma de inicio de las primeras variantes que hubo del COVID. En nuestro medio se reportaron 2 o 3 casos, si más no recuerdo, el 2020. Pero no he visto mayores complicaciones. Generalmente, como les explicamos, si el niño está bien nutrido o no tiene comorbilidades de fondo, pues es muy probable que esto pase como un proceso gripal más. Así es. Igual que lo que pasa en el adulto, creo yo. Sí, doctor Charles, doctor, quería comentarles que, bueno, los adolescentes que ya prácticamente tienen a veces hasta la contextura de un adulto, ¿no? Que han sido obesos, pues lamentablemente pues han terminado mal, ¿no? Entonces, si su niño es un poco obeso, gordito, con mayor cuidado, ¿no? O incluso niños que tienen también asma, ¿no? A veces la evolución no es como la que uno espera. Niños también que tienen problemas tipo tumores, ¿no? O incluso leucemias, tampoco no evolucionan tan bien. Así que las medidas que ya conocemos, lavado de manos, nuestra mascarilla, pues nos van a proteger. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que yo sé que hay muchos padres que se estarán, tal vez hasta el día de hoy, preguntando, la vacuna. Doctor Josué, por favor, la pregunta del millón. La vacuna, ¿es efectiva, no es efectiva? Y ya tenemos ya meses usándola, especialmente en la población pediátrica, entre los 5 y los 11 años. ¿Podría darnos alcance un poco sobre lo que la data nos dice, como se dice, el basado en evidencias, ¿no? Porque todavía está corriendo el estudio, ¿verdad? El estudio está corriendo en base al cual se ha iniciado la inmunización en este grupo etario, ¿no? Pediátrico, la inmunización para el COVID-19. Así es, doctor. El Estado peruano ha comprado del laboratorio Pfizer una que es la Comirnaty de 10 microgramos por dosis y es la que se está aplicando a todos los niños en este grupo etario, ¿no? De 5 a 11 años, 2 dosis. La primera, pues, y a los 21 días la segunda, ¿no? Y sí, se ha visto que realmente los niños que han tenido sus vacunas, pues, han pasado mucho mejor este tipo de infección como el COVID. Y así se ve en la mayoría de países, ¿no? Niños que han recibido su vacuna, pues, se benefician al tener cuadros leves. ¿Podrían infectarse? Sí, pero la severidad no va a ser la misma. Y justo eso quería que también nos comente, porque hubo un tiempo en el cual a través de los medios se difundía de que esta iba a ser, las últimas olas iban a ser de los no inmunizados o no vacunados. La casuística de casos pediátricos que hacen cuadros graves, tienen vacunas, no tienen vacunas, 1 dosis, 2 dosis, 0 dosis, ¿cómo se está presentando los cuadros, doctor? ¿Está siendo efectivo, no la vacuna? ¿Qué resultados estamos teniendo al respecto? Es cierto, la vacuna nos ayuda, como les mencionaba, que la enfermedad no sea tan severa o incluso mortal, ¿no? Y los que ingresan a unidades críticas como la UCI, pues han sido quienes, lamentablemente los padres, tal vez pensando que pues no iba a ocurrir eso, pues no llegaron a vacunar a sus niños. Así es. El consejo es que lo hagan, ¿no? Porque si bien es cierto, no va a ser tan complicado como Doctor Luis Alberto, estamos acabando este segmento. Una recomendación, tenemos la vacuna, tenemos ya información. Consejo, por favor, para los padres que están viendo en este momento y que tal vez están esperando de ustedes, que son pues los médicos especialistas, esa información oportuna para poder tomar una decisión quizá el día de hoy. Lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es la prevención de las enfermedades. Y por ello, desde pequeños, hemos estado fomentando el uso de las vacunas para diversos tipos de enfermedades que nos asolan. Es importante que tengamos en consideración que este proceso, el COVID, ha venido a quedarse, como decimos todos, y por ello que tenemos que prevenir. Y la mejor prevención, pues, es el uso de la vacuna. No perdamos el tiempo. Si lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es salud, aparte de la educación, pues, vacunémoslo y prevengamos una enfermedad que en el futuro puede ser muy, muy invalidante.
Bueno, doctor Josué y doctor Luis Alberto, hemos llegado también a una parte importante y bueno, la intención de este tipo de programa es justamente acercar un poco al paciente a esta bondad, este servicio médico, este servicio noble que brinda el médico, especialmente en el área que ustedes desarrollan. Y este segmento de preguntas y respuestas, bueno, es una parte en la cual el paciente de a pie, la persona en calle, pregunta todos sus inquietudes relacionados al tema que estamos tratando. Doctor Josué, por favor, escoja una de las preguntas que quiere, por favor, desarrollar y responder hoy. ¿De la pantalla? Sí, así es. A ver, el que está a mi frente. La número 1. Muy bien. ¿Qué cuidados debemos de tener con nuestros niños menores de 5 años, ya que todavía no tienen la vacuna contra el COVID? Lo que pregunta esta madre, sabemos que la población menor de 5 años es la más vulnerable, ¿verdad? Es en la que mayor atención le prestamos nosotros y a los mayores de 60. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener los padres de familia para con esta población que es altamente vulnerable, especialmente estos cuadros de COVID? Pienso que lo importante aquí es la educación que ellos les puedan dar en ese momento respecto a las medidas que incluso son para adultos, también lo son para ellos. Los niños de 3, 4 años, 5 años ya pueden incluso soportar con las mascarillas, ¿no? Pueden lavarse las manos. El lavado de manos. ¿Sí? Y pues bueno, los menores va a ser básicamente cómo los adultos se cuiden, ¿no? Si ellos evitan tal vez reuniones sociales donde estén expuestos al contagio, pues también van a proteger de ese modo indirectamente a estos menores, ¿no? Básicamente eso, lavado de manos, uso de su mascarilla, ¿no? Y en el caso de los más pequeños, pues evitar los mismos adultos exponerse al riesgo para evitar contraer el COVID, ya que efectivamente no hay vacuna para este grupo de niños. Así es. Doctor Luis Alberto, por favor, su comentario también en relación a los cuidados de los niños menores de 5 años para poder evitar. ¿Cómo es que tal vez en la práctica clínica usted tal vez recomienda, aconseja a los padres? Porque un niño de 2 años, un niño de 1 año, qué difícil es hacerle mantener la mascarilla, digamos, más de 5 minutos. Tal vez, ¿qué es lo que usted tal vez en la práctica le recomienda, tal vez para el uso de la mascarilla y todas las medidas que puedan disminuir los cuadros de COVID en menores de 5 años? Evidentemente que lo primero que decimos es el cuidado que deben tener los padres para consigo mismos, ¿no? Los cuidados ya que conocemos, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el no exponerse a ambientes que estén con mucha polución de gente, mucha polución poblacional que pueda estar sujetos a un probable contagio y llevar el germen a casa. No estar sacándolo al bebé muy frecuentemente, el estar llevándolo a los parques y dejar que juegue con otros niños menores de 3 años, es importante no hacerlo. Si bien es cierto, lo podemos hacer en casa con todos los cuidados, no exponerlos innecesariamente a otros factores. Es lo primero que hacemos y tenerlo al día en las otras vacunas que son importantes, ¿no? El calendario de vacunas, doctor. Así es. Es muy importante porque el 2020 y parte del 2021 lo dejamos de lado. Y esto no debió ocurrir nunca. Pero bueno, la desinformación, la falta de respuestas de la misma población asistencial era la que hacía que dejáramos de lado este calendario de vacunaciones. Y ya se ha retomado y es muy importante, porque no solamente es prevenir COVID, es prevenir todo lo que ya tenemos en mano. Y bueno, doctor Josué, como decía el doctor Luis Alberto, en el contexto de esta pandemia se suspendió muchos servicios en las atenciones de salud a los diferentes grupos etarios y uno de los más afectados fue los niños, especialmente en lo que es su carnet de vacunación. Entonces, doctor, ¿qué comentario nos puede hacer al respecto y recomendaciones también en cuanto a ello? Porque, digámoslo así, se suspendió, digamos, un tiempo por la respuesta que tenía que haber ante esta pandemia, ¿verdad? Así es, han llegado muchos a consulta por un tema de preguntas. No le puse
tal vacuna a tal mes, ¿puedo ponerlo? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Porque mientras se ponga al día las dosis que le hacían falta, pues, y sigan el mismo orden en cuanto a intervalos entre una y otra, podrían incluso estar recibiendo sus refuerzos. Hay muchos que con ese pretexto hasta ahora no los han vacunado y bueno, ya ahora casi todo está normal, entonces, pues yo creo que hay que vacunarlos y eso va a protegerlos mucho. Doctores, ¿somos buenos comunicadores o no? ¿Creen que hay un problema también que tal vez está afectando la relación médico-paciente, que está ocasionando tal vez de que no haya esa adherencia, no haya esa respuesta positiva ante los planes de vacunación? Porque ahora por redes sociales hay de todo. Ese es uno de los factores que tenemos los profesionales en contra también. Como les digo a veces a muchos padres de los pacientes, no todas las respuestas las tiene el doctor Google. Entonces es importante que asuman las preguntas correspondientes a los facultativos, en este caso al especialista que ve a su niño. A veces me escriben muchas madres y me dicen, ¿qué le puedo dar para esto, para lo otro? Y mi respuesta es bien simple, ¿no? Digo, si su niño se complica, consulte con su pediatra o llévelo al centro de salud más cercano. Porque es importante, pero por favor deje de consultar el internet. ¿No? Doctor Facebook, el doctor Instagram, el doctor TikTok. Sí, los TikTokers hoy en día, conozco algunos jovencitos que hablan de todo y hay algunos que se han atrevido a meterse a la parte de salud y es catastrófica los efectos. Ahora las consultas, doctor Josué, ya no es, bueno, ya no es llegando a la consulta, sino que nos invaden a través del WhatsApp con videos virales. No sé qué comentario y también recomendaciones pueden dar a esos padres que yo creo que están esperando también un consejo, porque ahora la influencia de las redes sociales, aún en la salud pública, pues es una realidad. Pienso que como tema informativo, pues uno puede recibir información de todo lado, pero uno decide en qué creer. Si esto pues me parece algo muy descabellado quizá, pues bueno, mejor lo consulto con el especialista, ¿no? Realmente pues los médicos, enfermeros, químicos, todo el personal de salud en general, pues van a orientarlos y quizá van a derivarlos al especialista, ¿no? Y tal vez no creer tanto en lo que pues dice mi comadre, quizá el vecino, ¿no? O en las redes, ¿no? Sí, bueno, es un reto también para nosotros como personal de salud para poder establecer medidas y eso es que también en algún momento, pues para eso hemos sido llamados, ¿verdad? Hemos sido llamados para servir y para poder, pues, ser comunicadores también. Y bueno, también ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, doctor Luis Alberto. Tenemos la pregunta 2, 3 y 4. ¿Cuál es la pregunta que usted elige? Vámonos con la 3. La 3, muy bien. ¿Es normal que los niños tengan dolores de huesos? Bueno, es una pregunta muy común, doctor, ¿verdad? Mi niño se queja de dolores en la noche, en los brazos, en las piernas. Es el frío y ellos están frotando, abrigando al niño. ¿Cuál es la causa de por qué se presenta esta sintomatología? Hay cierta aseveración en cuanto a ello. Eso es cierto, es muy frecuente que le consulten a uno que ocasionalmente, no es siempre, pero ocasionalmente presentan dolores y siempre en las noches. Hay que explicarles que esto es usual. Tenemos los trastornos de crecimiento, sobre todo en los niños pequeños. Nuestras partes anatómicas no crecen todas al mismo tiempo. La explicación a veces la hago así de simple. Tenemos huesos y músculos. El hueso generalmente crece mucho más rápido que el músculo, sobre todo los huesos largos, siendo frecuentes los dolores en las rodillas y en los codos y muñecas o tobillos. Entonces se les explica, el hueso tiende a crecer y las inserciones musculares donde terminan los músculos y hacen factible que nuestras articulaciones se movilicen, son los causantes de los dolores. Estas inserciones, pues los músculos no crecen tan a la par como el hueso y se estiran y se inflaman. Esta inflamación produce dolor, que es algo normal,
Yo les digo todo el tiempo un antipirético o fordaciones, como siempre lo hacían nuestros abuelos. Doctor, la pregunta que yo sé la audiencia está haciendo, o doctor Josué, ¿debo tomar calcio o no debo tomar? Mi hijo necesita calcio. Bueno, su hijo necesita la O de la olla, ¿no? O sea, allí que... Lo más natural. Sí. Es lo que Dios ha hecho. La vitamina O. Sí. Así es. Allí con los alimentos ricos en calcio, pues de hecho estamos supliendo muchas necesidades de los requerimientos que cada niño tiene, ya sea como calcio o cualquier otro tipo de preparado, pues probablemente no se absorba mucho como el mismo alimento que el mismo tracto digestivo va digiriendo, ¿no? Con los ácidos gástricos y todo, va a tener una mayor biodisponibilidad en el cuerpo. Entonces es mejor comer los alimentos que pues tenemos, ¿no? Ahí a la mano de las vegetales, las frutas, pues tenemos eso porque Dios nos lo ha dado, pues, ¿no? Entonces para nosotros está. Y están en la edad perfecta para poder absorber todos esos minerales, nutrientes. Ya a partir de la edad, de la etapa de adulto mayor, pues las vellosidades, el tracto gastrointestinal sufre cambios fisiológicos que dificultan la absorción y requieren también por una condición fisiológica de fondo los suplementos. ¿Verdad, doctor? Doctor, entonces, ¿cuál sería el manejo? Ahí esa mamá está preocupada, dice, doctor, ahora ya sé, bueno, está creciendo los huesos, pero ¿cuál es su manejo? Y también, doctor Luis Alberto, por favor, ilústrenos, ¿cuándo es que hay que preocuparse? ¿Cuándo un dolor en los miembros superiores, inferiores, no son normales? Yo como mamá voy a la consulta, doctor Luis Alberto, está creciendo los huesos, pero luego regresa la mamá y le dice, doctor, pero he notado esto. ¿Qué signos de alarma podrían haber cuando esos dolores tal vez nos puedan llegar a pensar que se trata de algo grave? Generalmente los signos de alarma, como bien lo expresa usted, no solamente es la frecuencia, sino la continuidad del dolor. Cuando el dolor se hace continuo, es distinto al dolor por intervalos, que es el dolor de trastorno de crecimiento. Si el dolor es continuo y evidencia alguna falencia, por ejemplo, camina distinto, está cojeando, está rengueando, o no tiene la misma fuerza en los miembros para poder soportar un peso, entonces ahí sí nos preocupamos y ahí sí tiene que ser evaluado. Generalmente la continuidad del dolor, la frecuencia del mismo, es lo que hace la determinación de acudir al especialista. Así es. ¿No? Como bien lo decía el doctor Josué, pues evidentemente los suplementos son ellos, suplementos. Nosotros debemos de comer los alimentos tal y como son. Así es. Tal como la madre naturaleza nos los ha dado. Perfecto. Y la vitamina O, como ella, no hay otra. Así es. Es la mejor, la olla. Lo más natural. Así es, doctor Josué. Así es. También quisiera agregar algo, porque a veces llegan a la emergencia con dolores de la planta del pie o, como mencionó el doctor, de los miembros inferiores, ¿no? Las piernas. Así es. Y exigen una radiografía, exigen una ecografía, pues esto va a salir normal, entonces no es necesario, ¿no? Básicamente, pues medios físicos por allí, calor quizá, o si es que es muy frecuente, quizá hasta un poco de hielo por ahí, ¿no? Obviamente con los cuidados. Van a ayudar, ¿no? Van a ayudar. Y no sería necesario unas imágenes. Si está caminando, pues está bien, ¿no? Así es. Y bueno, pues también eso es muy común en la práctica. Tómele una placa, ¿no? Y eso es muchas veces innecesario, doctor. Y dañino al mismo tiempo. Así es. Si la sobreexposición no es muy bueno. Una placa pues conlleva a una exposición radiológica muy alta y esto hace que pueda desencadenar otros factores o despertar otros que no los tenía. Así es. Especialmente usted, mamá, que está escuchando este programa, usted que siempre le dice una placa, y tiene antecedentes familiares quizá de cáncer, exponiéndolo a los rayos X constantemente, puede disponer que pueda presentarse o quizá acelerar la presentación de cuadros oncológicos, doctor. Así Cáncer. Es, sí. Puede desencadenar la presentación rápida de otros cuadros. Y es importante... a veces las madres salen molestas o los padres salen molestos de la atención brindada por los profesionales en las emergencias y no crean que lo hacemos porque no queremos, sino que no debemos hacer daño y es lo primero que nos
comunicaron y nos enseñaron a nosotros, los profesionales. Primum non nocere. Non nocere, no hacer daño. Y eso es lo primero que evidenciamos. Y explicarlo, pues en una atención de emergencia a veces el tiempo es muy corto, porque no es un solo paciente, hay centenares que están esperando. Entonces es bueno que sepamos entender a los galenos, a los especialistas que atienden a sus hijos o los atienden a ustedes, que lo primero que queremos es no hacer daño y lo segundo es que buscamos lo mejor para usted y para sus hijos en ese momento. Así es, así es. Muy bien, vamos a continuar, doctor Josué. Tenemos ahora la pregunta número 2 y la pregunta 4. ¿Cuál es la que elige? La 2. La 2. Muy bien. ¿A qué edad se le puede dar alimentos complementarios sólidos a un bebé de meses? Esto referido principalmente al inicio, ¿verdad? Al inicio de lo que le llaman la lactancia. La lactancia 1. Sí, esto se empieza a partir del 6º mes, ¿no? Y de hecho, para esa etapa, pues podríamos probar con las papillas. Eso, doctor. Por favor, hable a aquella mamá que está ahí y dice, ya a 6 meses ya quiere llevarlo a la pollería. No. ¿Qué tipo de alimentos son aquellos que están, digámoslo así, son aquellos que son fácilmente digeribles porque el sistema gastrointestinal está en desarrollo aún? Claro. Bueno, lo que es bien suave, ¿no? Lo que es más fácil de obtener una papilla, ¿no? Por ejemplo, los vegetales, tal vez el zapallo, quizá allí en una olla, pues, hacer hervir el arroz, la zanahoria, la papita amarilla, el camote, ¿no? Claro, que generalmente nosotros explicamos a los familiares, hay 2 tipos de vegetales, amarillos y verdes. Así es. Empezamos normalmente, la costumbre que tuve yo siempre, empezar por los amarillos y continuaba con los verdes. Son 4 amarillos preponderantes: zapallo, zanahoria, papa amarilla y camote. Así es. Y prepararlos también a los padres primerizos en que el aspecto de las heces ahora van a cambiar, doctor. Así es, completamente de acuerdo en ello. Y depende mucho de la alimentación que demos para que la consistencia de las heces sea la adecuada. Como le decía, vamos primero por los amarillos, luego los verdes, que son los 2 básicos que a partir del 6º mes comenzamos a darle. No dar el exceso de harinas, porque a veces, no sé si ha pasado, doctor, que a veces llega a la emergencia con unos cólicos terribles y cuadros de estreñimiento de 7, 10 días, y el aporte también de fibras es importante. Así es, cada vez se ve estreñimiento en niños más pequeños, ¿no? Y es justamente por lo que le podemos dar en nuestra dieta. ¿Las fórmulas, doctor? Algunas sí estreñen, ¿no? Las leches en polvo, por es favor. importante la lactancia materna, ¿no? Claro, claro que sí. La lactancia materna no se debe suspender, doctor, en la lactancia. Llegan a los 6 meses de edad los niños y a partir de los 6 meses se debe continuar, doctor, dando pecho. Sí. Sí, yo recomiendo particularmente el primer año en forma casi obligatoria. Así es, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora, doctor Luis Alberto Leiva, ahora a la pregunta número 4. ¿Hasta qué edad le corresponde a mi niño llevarlo al servicio de pediatría? Empecemos retrógradamente. Anteriormente a los niños los llevábamos hasta los 13 años, 11 meses. Salió la ley que el grupo de adolescentes que no tenía un lugar en realidad destinado, porque el médico de medicina decía no para el pediatra y el pediatra decía no para el de adulto. Están en el limbo. Sí, estaban en el limbo. Este grupo de adolescentes ha sido dado al servicio pediátrico, ¿no? Tenemos el programa de adolescentes nacional de adolescentes y es a partir de los 13 años, 12 años que empiezan hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Hasta los 17 años del servicio de pediatría, según ese programa. Claro, pero es la parte para adolescentes que corre a cargo del servicio de pediatría. Es un servicio diferente al servicio que venimos brindando normalmente al infante. ¿Y cuál es su opinión, doctor, al respecto? ¿Qué le parece? Porque un paciente pediátrico de 17 años es totalmente distinto. El enfoque es distinto. Pero en cuanto a la formación suya como pediatra,
Bueno, digámoslo nos así. formaron también. Sí, Nos formaron como para poder ver el segmento de adolescentes. Claro que no llegamos a la parte extrema, que es casi adulto o ya un adulto joven, pero sí nos prepararon para poder tamizar esta etapa de la vida del niño. Convertirse en adolescente es todo un reto, es otra temática, otro enfoque, y es una atención integral. No es solamente la parte pediátrica, tenemos que ver, ayudarnos con el psicólogo, con la asistente social, con el odontólogo, para en todos dar una atención integral y poder inculcar y orientar a este hombre en formación o adulto en formación, sea hombre o mujer, para que se enfrente en un futuro a lo que va a ser la vida en sí. Así es. Y las consecuencias son buenas en realidad. Los factores de adaptación de ellos son altos cuando sabemos enfocarlos. Cuando no los podemos enfocar bien, el rechazo es muy alto también. Doctor, y bueno, doctor Josué, digamos, yo soy un padre, mi hija tiene 14 años, ¿no? Pero yo le pregunto, doctor Josué, entonces, bueno, ¿hasta qué edad, doctor, yo lo llevo a pediatría y hasta qué edad lo llevo a medicina general? ¿A qué edad opto por uno u otro médico? Eso va a depender mucho del sistema de salud donde uno vaya a asistir, ¿no? Por ejemplo, en los institutos de Niño de Breña, del Niño de San Borja, sus emergencias pues atienden hasta los 17 años con 11 meses, 29 días. Pero en la parte del seguro social, donde quien aporta es el empleado, ¿no? Y que tiene asegurado a sus hijos, pues va a depender incluso hasta de la red, porque en algunas es hasta 13 años, en otras es hasta 14 años con 11 meses, ¿no? 29 días. Y eso va a depender mucho del organigrama de cada hospital, clínica. Y su aporte, doctor. Por favor, su aporte. ¿Hasta qué edad usted recomienda? De hecho, como comentó el doctor, los adolescentes es como que un limbo que yo considero de que los pediatras estamos capacitados para poder abordar todavía ese grupo etario. Así es. Muy bien. Doctor Luis Alberto, ahora estamos terminando este segmento de preguntas. Recomendaciones, conclusiones finales. Hemos hablado un poco de infecciones respiratorias agudas, hemos hablado de la vacuna contra el coronavirus en niños e infantes. Hemos terminado con un bloque de preguntas, conclusiones y recomendaciones finales, por favor, para nuestra audiencia que nos están sintonizando. Lo más importante y conclusión que podemos sacar de todo lo que hemos conversado ahora es que siempre debe acudir para con su hijo a un especialista y no consultar a cualquiera que no esté capacitado como para poder atenderlos. Las respuestas van a ser varias y van a ser diferentes a la que el especialista podría darles. No olvidarnos que la vacuna es la prevención más importante que podemos brindarle a nuestros hijos. Eso es lo primero. Perfecto. Doctor Josué, por favor, palabras finales, también aportes. Creo que mientras los niños pues estén a nuestro cargo, va a ser nuestra responsabilidad su salud, ¿no? Como padres estoy hablando. Y siempre hacer lo que se debe en su momento, ¿no? No esperar mucho ni tampoco ir muy apresurados a la urgencia. Saber los signos de alarma nos va a poder ayudar a poder saber cuándo es necesario llevarlo a la urgencia. Con que sepas eso, creo que vas a tomar una buena decisión. Llevar al niño a la consulta cuando deba y a la urgencia cuando sea necesario. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa y bueno, tenemos algunos apuntes aquí que nos han dejado y agradecemos nuevamente al doctor Luis Alberto Leiva y al doctor Josué Jiménez Vargas por su aporte y también por su visita. Muy agradecido. Y bueno, queremos concluir diciendo que las infecciones respiratorias agudas son aquellos cuadros que pueden afectar, como bien lo decía el doctor Josué en algún momento, desde la nariz, la garganta, hasta los pulmones, causando una variedad de enfermedades o infecciones que van y que principalmente son virales. Y por ello es que usted tiene que guardar este consejo el día de hoy. Uno de los que yo creo que debe guardar ahí
con 5 llaves y nunca olvidarlo. No se automedique y no automedique a los niños. Especialmente el uso irracional de antibióticos, se lo digo a título personal, está causando muchos estragos en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias por la resistencia bacteriana. Así que, como usted ha escuchado a los especialistas, ellos nos han mencionado los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Fiebre persistente, más de 3 días, ¿verdad? Dificultad respiratoria, el pechito se le hunde, las costillas se le hunden. Ese niño no puede beber, vomita y también, bueno, lo que finalmente hablamos sobre la vacuna, pues se está viendo resultados positivos. Y especialmente los más beneficiados es aquel niño que tiene enfermedades pues preexistentes. Por ejemplo, como bien decía el doctor Luis Alberto, el caso de la obesidad, el caso de la diabetes o lo que en la práctica estamos viendo más son pacientes que tienen malformaciones congénitas, especialmente cardiovasculares, y como también en algún momento mencionó el doctor Luis Josué Jiménez, él mencionó los cuadros oncológicos, aquellos que están en quimioterapia. Bueno, eso fue todo hoy en nuestro programa Médico Paciente, un espacio para usted, sí, para usted que necesita algo más que lo que tal vez a veces recibe en la consulta. Así que no se olvide de darle like, compartir, agradecemos la sintonía, saludamos a todos, sí, nos han estado, y yo sé, están ahí enviando ya sus preguntas, sus consultas, envíenos sus preguntas, sus inquietudes, porque tenemos muchos programas que sabemos van a ser de mucha edificación y bendición para usted. Saludamos a toda la audiencia ahí en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, allá en Europa, que también muchos nos siguen. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo programa, su programa Médico Paciente.